Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Ana Gabriela, para los que no me conocen. Soy especialista en marketing digital y muchos de ustedes me han escrito para saber cómo crear una página de Facebook para tu empresa, tu emprendimiento, para tu negocio, absolutamente para lo que tú quieras. Si eres artista, si eres cantante, si quieres hacer personal branding o simplemente quieres hacer branding para una empresa, prácticamente este tutorial te va a encantar porque te voy a indicar desde cero cómo tienes que hacer, cómo utilizar las keywords para un buen posicionamiento dentro de lo que es Facebook y otros secretos más. Entonces, para empezar lo que tenemos que hacer es entrar obviamente a Facebook. Entramos a la página de Facebook y en la parte derecha vamos a ir a la flecha que es hacia abajo y entramos a la opción administrar páginas. Acá ponemos crear una página y te va a salir si quieres crear un negocio, una página para un negocio o una marca o una página para una comunidad o figura pública. ¿En qué consiste? Si tú quieres hacer personal branding, si tú eres, por ejemplo, una persona, un artista, un cantante, un pintor, un músico, entre muchas cosas, puedes utilizar figura pública y comunidad. Si tú eres una persona, un emprendedor que está empezando a hacer, no sé, su restaurante, quiere tener presencia dentro de las redes sociales con un negocio, un emprendimiento que estás haciendo, pones negocio o marca. Ahora vamos a empezar. Negocio o marca, empezar. Nombre de la página. Nombre de la página quiere decir el nombre de tu empresa prácticamente. Y este es un tip que te voy a dar porque es un error que muchas personas cometen, que ponen nombres completamente desconocidos. Tienes que ponerte en la mente del consumidor. El nombre de la página obviamente va a ser el nombre de tu empresa, pero agrega una keyword al inicio o al final del nombre. ¿Por qué? Porque en el motor de búsqueda, cuando muchas personas no buscan directamente tu nombre porque no te conocen, entonces lo que hacen es poner restaurantes, digamos, en restaurantes en Bolivia. Entonces lo que va a hacer es, si tú tienes en tu nombre de la página la keyword restaurantes, Facebook va a buscar entre todo ese grupo y va a poner, aquí está, al cliente, al utente le va a decir, estos son los restaurantes o por lo menos que contienen esa palabra. Entonces, ahora vamos a crear una página para un restaurante y va a ser nombre de la página, que es el nombre del restaurante, La Bella Vita. Ahora vamos a poner restaurante y bar. Porque esto va a ser de que cuando una persona busque, Facebook te agarra de muchas personas que están allá abajo tratando de salir. Prácticamente tú le vas a dar una keyword que va a decir yo soy un restaurante, yo soy un bar. Ahora vamos a lo que son categorías. En categorías agrega una categoría que describa tu página. Perfecto, restaurante. Copiamos lo mismo, restaurante. Y listo, porque somos restaurante, bar, entonces le estamos dando ahí una segunda opción a Facebook para que nos saque ya sea por categoría o por nombre. Dirección postal. Acá nos vamos a inventar y vamos a llenar con datos no voy a poner mi número. Acá vamos a poner pam. Ciudad, no sé, Milano Marítima. Podemos poner no mostrar mi dirección o mostrar mi dirección, obviamente tenemos que mostrar la dirección de nuestro, o sea, depende de ustedes. Si es un restaurante, tenemos que mostrar la dirección para que la gente venga, ¿no? En un video que he hecho anteriormente, te enseño cómo hacer un logo, un banner y tu primera publicación para Facebook. Entonces, completamente gratuito. Entonces, si no lo has visto, te lo dejo acá en la cajita de información o te lo dejo en la descripción para que vayas a verlo. Es hacer un logo en 3 minutos completamente gratis. ¿Por qué? Porque justo en el paso sucesivo de continuar aparece agregar una foto de perfil. Ahora, este es un error que muchas personas cometen. Ponen omitir en lo que es agregar una foto de perfil, agregar un banner, omitir y después invitan amigos y familia para que pongan like a sus páginas. Pero cuando un utente entra para ver a qué le va a poner like, simplemente no hay información. Entonces lo que tú estás haciendo, estás quemando mercado. Y va a haber personas que no van a poner like. Entonces, antes de invitar a poner like a amigos, familiares, conocidos, a los que tú quieras, tienes que preparar tu página para que las personas que entren a ver qué es, a dónde me está invitando, tengan por lo menos una información detallada de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás ofreciendo. Este es un error que he visto que cometen muchas personas
Pero en este caso no lo cometeremos porque ya hemos hecho nuestra foto de perfil, nuestro logo y también nuestro primer post. Entonces vamos a poner subir una foto de perfil. Que nuestra foto de perfil era esta de acá. Ahora dice agregar una foto de portada. Subimos la foto de portada que hemos hecho en el anterior tutorial, que les he enseñado todos los tips que tiene que tener una foto de portada y todo eso. Y a colar. Y aquí está, prácticamente ahorita se va a cargar la foto de portada. Pero ya tenemos la Bella Vita restaurante. Ahora, si nosotros queremos agrandarlo, volverlo más grande, volverlo más pequeño para que la gente entienda, tranquilamente lo podemos editar. Acá podemos agregar una descripción. Bienvenidos a nuestra... Siempre tienes que interactuar y crear contenido en tus fotos. Trata de que si vas a empezar algo, siempre empezarlo bien con el pie derecho. Trata de dar el mejor contenido. Las personas del otro lado de la pantalla entienden que estás poniendo dedicación a cada una de las cosas que estás haciendo, que estás publicando. Entonces trata de poner todo de ti, no es solo crear una página y listo, porque vas a quemar mercado. Porque es una carta de presentación que estás dando a tu público. Entonces ponemos bienvenidos a nuestro restaurante italiano La Bella Italia. Écola. Ahí está nuestro restaurante, La Bella Italia. Ahora es muy importante la información. Les voy a enseñar. Muchas personas dicen, la información nadie lo va a leer. Facebook sí lo lee porque busca keywords dentro de tu descripción para posicionarte en el motor de búsqueda. Porque si una persona está buscando restaurantes italianos en la ciudad de La Paz, Bolivia, entonces tú toda esa información le has dado a Facebook y Facebook prácticamente te va a poner en primer lugar y te va a recomendar a la persona que está haciendo esa búsqueda. Acá prácticamente vamos a lo que es nuestra información. Vamos a los 3 puntitos de acá y dice editar información. Entonces dice completa la sección de información para que las personas encuentren tu página más fácilmente. Esto es igual una recomendación que te dice Facebook, te dice dame tu información, quién eres, qué haces, dónde estás, tienes un número de teléfono, para que yo te pueda recomendar. Entonces vamos a agregar una descripción. La descripción trata de que sean palabras claves, keywords que describan lo que haces. Entonces en la descripción vamos a poner bienvenidos a nuestra página de Facebook, La Bella Italia Restaurante. Nuestro restaurante otorga comida italiana gourmet. Nos caracterizamos por utilizar ingredientes de óptima calidad para realizar nuestra comida o nuestros platos, ¿no? Es breve, pero tenemos que hacer énfasis en nuestras keywords. Guardar cambios. Ahora, aquí te muestra categorías que te está diciendo quién eres. Hemos puesto restaurante, podemos poner bar, y aquí nos sale que es el bar, restaurante, Italia, si queremos. ¿Por qué? Porque todas las personas, aquí pizzería. Porque ¿qué hace Facebook? Facebook guarda los datos de todas las personas que buscan algo. Entonces, si una persona en una semana está buscando, está interactuando muchísimo con restaurantes, comida italiana, Italia, lo que va a hacer Facebook va a ganar los datos de su utente, y como tú estás poniendo en tus categorías que tú estás interesado en tener esa clase de utentes, tus publicaciones, tus posts, absolutamente todo de vos, Facebook le va a dar en bandeja de plata a su utente y le va a decir, aquí tenemos un restaurante de comida italiana donde tú puedes ir, porque sabemos que te gusta y estás buscando. No sé si a ustedes les ha pasado de que ustedes están buscando, no sé, joyerías, y directamente cuando van a la sección noticias de Facebook van a salir Pandora, va a salir Stroll, va a salir Tiffany, va a salir diferentes marcas de joyerías, porque eso es lo que hace Facebook, busca tus intereses, tu comportamiento para después ofrecerte servicios y ofrecerte productos que estén relacionados entre sí. Entonces acá prácticamente vamos a poner categorías: restaurante, bar, pizzería, no sé, si haces sándwiches, entre otras cosas. Tranquilamente puedes ir agregando. Después vamos a poner guardar cambios, vamos a seguir número de teléfono. Acá vamos a cambiar Ecolá, número de teléfono, el código de tu país, vamos a poner 1. Si tienes un sitio web también lo puedes poner acá. Entre más información le das, mucho mejor. Tu correo electrónico también, para que te puedan llegar los mensajes, las notificaciones, si una persona ha puesto likes, si una persona te está mandando un mensaje, a cuánto, y también las estadísticas de tu página que te llega cada semana, entre todo. La ubicación, acá pones tu ubicación, la ubicación prácticamente donde estás, que te va a crear automáticamente en el mapa de Google. Por eso es muy importante que tú pongas tu información
antes de enviar a todos tus contactos. Ahora vamos a poner los horarios de atención. Puedes poner, o sea, si eres un servicio, no pongas cerrado, pon siempre abierto. Si no tienes horarios de oficina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque después se ve cerrado y lo que va a hacer Facebook es no te va a recomendar, no sé, si una persona está buscando un negocio, un restaurante a las 3 de la tarde y tu negocio aparece cerrado, Facebook no lo va a mostrar porque como que está cerrado, ¿para qué mostrarlo? ¿Para qué va a ir si está cerrado? Entonces, si no tienes un horario fijo, pon siempre abierto o pon tus horarios de oficina como están. Cambios temporales en el servicio. Opera con normalidad, cerrado temporalmente, abierto con cambios en el servicio. Opera con normalidad. Depende de ti, ¿no? Pero después, precios. Acá puedes poner tu facha de precios, si es económico o también si quieres no lo especificas. Eso ya depende de ti y las políticas de privacidad. Y ya hemos puesto todo lo que queríamos y ya está toda nuestra página. Ahora vamos a hacer la primera publicación. Fotos y videos. Vamos a entrar a la primera publicación que hemos hecho en el video anterior, que si no lo has visto, ven a velo. Y ahora te voy a enseñar a hacer cómo tiene que ser una publicación en Facebook. Primeramente tienes que ponerle el título. Vamos a poner en mayúscula. ¿Te gusta la comida italiana? En pregunta, ¿no? Después tienes que tener una pequeña descripción, que esto prácticamente dicen en libros, en la universidad me han enseñado que esta es la manera de hacer posts eficientes. El título, una pequeña descripción de 2 a 3 rigas y después el call to action, que es muy importante, el decirle al cliente qué hacer. Entonces, ¿te gusta la comida italiana? Te invitamos al nuevo restaurante de comida gourmet italiana. Y después hacemos el llamado a la acción, decirle a tu cliente que tiene que hacer algo, ya sea ven a visitarme, nos encontramos en tal lugar, reserva una cita, visita nuestra página, llámanos. Tienes que hacer un call to action. Vamos a poner para reservaciones, llama ahora al 555-888-34 para reservar tu mesa. Esta llegaría a ser una publicación con los diferentes pasos, el título, la descripción y el call to action. Prácticamente muchas personas llenan de emoticones, que eso no está bien. Máximo puedes utilizar 4 emoticones, de 1 a 4 emoticones dentro de tu descripción. Entonces acá vamos a poner, ¿te gusta la comida italiana? Vamos a poner nuestro primer emoticón, que va a ser una carita como que pensando. Este puede ser. Después, te invitamos. Puede ser una flechita si quieres, acá vamos a poner una carita feliz, lo que tú quieras. Ahora vamos a poner llama. Llama tiene que ser, el call to action tiene que ser con algo, con como que atención. Y siempre trata de utilizar en el call to action emoticones rojos, que eso llaman mucho la atención de la vista. Entonces acá vamos a poner, no sé, podemos poner este teléfono. Llama ahora al tantos para reservar tu mesa. Trata de poner estoy aquí, donde estás, en tu ciudad, en la ciudad en la que trabajas, en la que operas, y pones publicar. Ahora que has hecho tu banner, tu página, tu primera publicación, ahora puedes invitar a tus amigos a que le pongan like, porque las personas que entren les va a salir La Bella Vita, restaurante y bar. Entonces van a saber que es un restaurante, van a saber que es un bar. La Bella Vita, van a saber que tal vez es italiano. La imagen y todo es como que ya les llama más la atención. Y las personas que entran, ¿qué van a encontrar? La Bella Vita. Bienvenidos a nuestro restaurante italiano La Bella Vita. Acá también pueden utilizar la regla de la descripción, que es el título, la descripción y el call to action para darle más bienvenida, para darle más cuerpo a nuestra publicación. Y por último vamos a tener lo que es nuestra primera publicación.
Como pueden ver, ¿te gusta la comida italiana? Te invitamos al nuevo restaurante de comida gourmet italiano. Llama ahora al tal para reservar tu mesa. O sea, es un call to action, es una llamada. Entonces, es la ver Italia, probaste nuestra comida italiana, es como que llama la atención, los colores, el juego, la temática. Simplemente lo puedes hacer tú, solo necesitas creatividad y amor en lo que estás haciendo, dedicación. Porque cada publicación se ve si es una publicación que una persona ha tenido ganas de hacerlo o una foto que una persona simplemente lo ha hecho porque lo ha hecho. Entonces, trata de que todas tus publicaciones, todo tu contenido, todas las descripciones de tus fotos siempre sean un contenido eficaz, eficiente. Incluso ponte tú en el lugar del utente. ¿Le pondrías like a esa publicación? ¿Te gustaría ver esa publicación en tus noticias? Ahora sí, ya es una página, han visto, en 15 minutos hemos hecho una página en Facebook, todo completo, y ahora sí es tiempo de invitar a tus amigos para que le pongan like a tu página. Espero que te haya gustado este video, espero que te sirva mucho. Cualquier duda, cualquier consulta, como siempre les digo, pueden escribirme en privado. Este es mi Instagram y nos vemos en un próximo video. Chao.